Hola, espero que tengan un excelente día. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un pequeño tema de la escritura que es muy relevante para cada uno de aquellos que nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios y nos llamamos seguidores de Jesucristo. Quiero decirles que arrancaremos este tema con las frases que Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, verso 39 y 40, dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Quiero decirte que estas palabras Jesús se las refirió a los judíos que lo presionaban, lo acosaban y acusaban de ser un rebelde en contra de Dios. Estas palabras surgen de Jesús porque en momentos antes había hecho un milagro en el tanque del Betesda, habiendo sanado a un paralítico que tenía muchos años y no podía ser sanado. Y para cosa más fuerte para el judío era que ese milagro lo había realizado en un sábado. Obviamente, quiero decirte que si tú conoces un poquito de lo que es la ley judía, sabrás que el sábado tiene una reglamentación muy especial. No se pueden hacer muchas cosas en él. Y las gentes que buscaban a Jesús para acusarlo, es decir, los escribas, fariseos y saduceos y sacerdotes, lo buscaban para acusarlo de ser un hereje, de ser un opositor a la verdad divina. Y por ello lo presionaban y decían que no era de Dios. Cuando fue confrontado de esta ocasión por haber hecho este milagro, le refirió estas palabras que leímos: escudriñad las Escrituras, porque parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es muy importante porque quiero decirte que lo que Jesús hizo y dijo, todo está sustentado en la ley, en el Antiguo Testamento o en la Biblia, como lo quieres llamar. Así que lo que él decía y hacía no estaba fuera de lo que Dios había establecido, porque de otra forma sí sería efectivamente un rebelde, y así no podría él ser quien decía que ser. Mira, es importante que tú y yo como creyentes conozcamos lo que está escrito, lo que dice el libro, lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús predicaba, porque son tantas las cosas que hoy en día se dice que Jesús dijo y que enseñó, las cuales no tienen sustento en la Biblia. Y si hay una enseñanza que no está sustentada en la Biblia en forma correcta, no es doctrina, no es verdad, y hace que tu vida sea contraria a lo que Dios dice. Mira, desde los tiempos antiguos, cuando Dios le dio la ley a Moisés, siempre conminó al pueblo a que tenían que estudiar, tenían que examinar, tenían que escudriñar la Biblia, la ley, los libros sagrados. Creo que todos los creyentes sabemos que los primeros 5 libros se conocen como la ley de Moisés, que no es otra sino la ley de Dios, la cual emana de los 10 mandamientos que fueron dados en el Sinaí. Quiero decirte que ya para llegar al final de la vida de Moisés, Moisés hace algo que Dios le mandó. Mira, te lo voy a leer. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 9. Dice la escritura así, Deuteronomio 31, verso 9 al 13. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví,
que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Como puedes ver, Dios ordenó que cada 7 años se le leyese la Torah al pueblo de Israel. Hay 3 grandes festividades: Pascua, Shavuot, o que es Pentecostés, y tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos, o en el día de la expiación, también es junto a esa fiesta, en ese tiempo era cuando cada 7 años se leía la Torah completita a toda la población de Israel. Fuere nativo o fuere extranjero, tenía que oírla para que supiese cómo estaba establecido los estatutos, las leyes y las ordenanzas. ¿Qué tanto tenía el pueblo que escudriñar las escrituras? No era nada más cada 7 años, cada 7 años lo hacían. Si tú lees el libro de Esdras o de Nehemías, encontrarás que cuando regresaron de Babilonia, después del primer cautiverio, los profetas, Esdras y Nehemías, hicieron lo mismo. Los levitas leían la Torá al pueblo y se la explicaban para que le entendieran. Tú búscale ahí en el libro de Nehemías o Esdras, está uno de esos dos. Pero, ¿qué tanto tenemos tú y yo que estudiar la Biblia? ¿Qué tanto tenemos que escudriñarla? Quiero decirte que después de la muerte de Moisés, a Josué le dijeron cuánto tiempo o qué tanto tenía que estudiar, escudriñar la ley. Si vamos al libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 8, encontraremos que Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate, de día y de noche, 2 veces al día. Imposible es que estés las 24 horas escudriñando la escritura. Tienes compromisos terrenales, compromisos familiares, tienes que vivir. Pero, ¿cómo lo hacían? ¿Has oído hablar del diezmo? El diezmo de un día son 2 horas 40 minutos. Así que los israelitas tienen la costumbre de, por la mañana, escudriñar durante un lapso, 1 hora o un poquito más, y en la tarde otra hora o un poquito más, hasta como mínimo completar 2 horas 40 minutos. Es lo primero que hacen
al amanecer y es lo último que hacen antes de acostarse. Si lo hacen continuamente, van a ir adquiriendo el conocimiento y van a saber cómo vivir en este mundo conforme a las cosas de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Porque luego ahí andamos viviendo lo que no es. Y es ahí donde tenemos esa gran problemática, que pensamos que estamos viviendo conforme a la regla de Dios y resulta que es la regla de nuestra mente o de los conceptos que alguien nos enseñó. Mira, a Jesús una ocasión le preguntaron algo y la respuesta que da sigue siendo lo mismo que te estoy diciendo. Mira, vamos a leerlo. Está en Lucas capítulo 10, en el verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ve la respuesta de Jesús en el verso 26. Él le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjate, la respuesta, antes de dársela, lo envía a que analice qué es lo que está escrito en la ley respecto de esta pregunta y cómo él la entiende. Y fíjate que no era cualquier persona, era un intérprete de la ley, es decir, un escriba, uno que enseñaba de la Biblia. Ve cómo Jesús lo conmina a que vaya a lo que está escrito y luego examine cómo lo entiende. En el verso siguiente, en el verso 27, el escriba le respondió, dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Fíjate cómo todo gira en torno de lo que está escrito, no de lo que nosotros pensamos. Por eso Jesús, en muchas porciones, en muchas partes de los evangelios, encontramos lo mismo. Mira, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, verso 3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo puedes conocer al Padre eterno? ¿Cómo vas a saber de Él? Dirás, es que lo siento. ¿Y cómo sabes que es Él? Tienes que tener una información. Y déjame decirte, hay una sola forma para recibir la información de lo que es Dios y cómo trabaja Dios. Lo que está escrito en la Biblia, en la ley, que es lo que nos enseña. Aquel hombre le había dicho a Jesús, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero ¿qué es todo esto? ¿Cómo se hace? Y es ahí donde tenemos los problemas, que no sabemos cómo comportarnos conforme a lo que está escrito en la Biblia. Y si no lo sabemos, nuestra vida está errática. Estamos haciendo lo que no es correcto. No quiere decir que estás en pecado, sino simplemente estás haciendo tus esfuerzos, estás dando todo tu ser en algo que no tiene un sustento bíblico. Y es muy triste y doloroso descubrir que lo que estás haciendo no es.
Dirás, dame un ejemplo. Te lo compararé. Conoces a muchos que militan o militaron su fe en una denominación idólatra, que cargaba una imagen, que peleaba por esa imagen, pensando que así se servía a Dios. Hasta que un día le ilumina la verdad, hasta que un día alguien le muestra y Dios tiene misericordia y aquel idólatra, aferrado a sus ideas, descubre que lo que él ha estado viviendo es un error y contrario a lo que Dios pide. Es grande su dolor descubrir que fueron años o mucho tiempo de su vida en una mentira. Acuérdate, tú y yo como creyentes podemos estar en la misma situación. Por eso necesitamos saber la verdad escrita. Tienes que estudiar. No puedes ser un servidor de Jesucristo sin conocimiento. Y no me refiero a que digas, he leído la Biblia 2, 3 veces. No, tienes que ser exhaustivo, buscador. Haz de cuenta que vas a buscar oro en el río. No cualquier piedra que agarras es oro. Tienes que escarmenarle, tienes que cavar, tienes que lavarlo, tienes que tamizarlo, tienes que hacer muchas cosas para poder sacar un pedazo pequeñísimo del metal llamado oro. ¿Y tu fe? Más valiosa que el oro. ¿No dice San Pedro que debe ser probada? Pruébala conforme a lo que está escrito. Ve qué es lo que dice el libro. Y si tienes conceptos equivocados, corrige, porque todavía es tiempo de caminar las sendas de Dios. De mi parte, Dios te bendiga y recuerda, hermano, un café entre hermanos es delicioso. Tú te lo tomas en tu casa o donde estés y yo desde aquí te digo que Dios te bendiga. Provecho.